en el pequeño y tranquilo pueblo de San Miguel del Valle, donde las calles aún conservan el eco de las antiguas campanas de misa y las casas guardan historias que pasan de generación en generación, vivía un hombre llamado Rafael Montes. Tenía 62 años. Muchos en el pueblo lo conocían bien, no por su alegría ni por su fe, sino por la sombra de tristeza que siempre lo acompañaba. Era un hombre que había perdido más de lo que cualquier corazón podría soportar, y con cada pérdida su alma se fue llenando de una dureza que lo alejaba de todo lo sagrado. Rafael no siempre fue así. Hubo un tiempo en que caminaba a la iglesia de la mano de su esposa, Clara, una mujer dulce, de mirada serena, cuya fe era tan profunda que iluminaba a todos que la rodeaban. Pero cuando Clara falleció repentinamente hace 6 años, algo dentro de él se quebró para siempre. Las lágrimas se secaron y la fe que alguna vez lo sostuvo se convirtió en rabia, en preguntas, en silencios dolorosos. Desde entonces, Rafael vivía solo en una pequeña casa de madera, al final de la calle del Rosario, acompañado apenas por el eco de su propia amargura. Con el tiempo, aquel dolor se transformó en un rechazo total a cualquier cosa que tuviera relación con Dios. Era común escucharlo decir que si Dios existiera, no habría permitido tanto sufrimiento. Cada mañana pasaba frente a la iglesia del pueblo sin mirar, desviando el rostro como si aquello le recordara un pasado que quería enterrar. Los vecinos, especialmente los mayores, rezaban por él en silencio, pues sabían que nadie llega al ateísmo por capricho. Siempre hay una herida que sangra aunque ya no se vea. Y así fue como, con el paso de los años, Rafael se transformó en un hombre endurecido, que ocultaba su dolor detrás de palabras ásperas y aislamiento. Pero lo que nadie imaginaba era que el cielo estaba preparando algo para él. Algo grande. Algo que rompería su frialdad desde lo más profundo. Algo que cambiaría su vida para siempre. Una noche de verano, una de esas noches en que el calor parece envolver cada rincón del pueblo y oler a tierra seca, Rafael salió de su casa sin un rumbo claro. Caminó por las calles semioscuras de San Miguel del Valle, mientras el silencio de la madrugada le apretaba el pecho. Aquel día había sido particularmente difícil. Había recibido una carta notificándole la pérdida del último recurso que tenía para recuperar su pequeño taller mecánico, que había quebrado después de la muerte de su esposa. Todo lo que le quedaba parecía desmoronarse como arena en las manos. Cansado, frustrado y consumido por una mezcla de rabia y desesperación, siguió caminando hasta llegar a un terreno baldío a las afueras del pueblo. Allí, abandonado hacía meses, había un coche viejo, oxidado, con los vidrios rotos y sin placas. Muchos jóvenes habían usado aquel sitio para beber o reír, pero Rafael, esa noche, lo vería como un símbolo de algo más profundo, un símbolo de su propia vida rota. Se acercó lentamente, respirando con dificultad. «Mira en lo que me convierto», murmuró para sí mismo, casi sin voz. El cielo estaba oscuro, las estrellas parecían escondidas detrás de nubes que avanzaban lentamente, y el viento caliente movía la hierba seca como si susurrara algo invisible. Rafael, con los ojos llenos de amargura, golpeó la puerta del coche, y el sonido metálico resonó en la noche silenciosa. En ese momento, una idea temeraria, y profundamente desesperada, cruzó su mente. Una idea nacida no de la maldad, sino del dolor que llevaba acumulando durante años. Una idea que cambiaría su destino para siempre. «Si Dios existe, que me lo demuestre ahora», dijo en voz alta, con los dientes apretados. Sacó un encendedor que llevaba en el bolsillo, uno que siempre usaba para encender los cigarrillos que se habían convertido en su única compañía. Sus manos temblaban. Su respiración estaba agitada. Un latido fuerte martillaba en su pecho. «Que lo detenga, si es tan poderoso». Y entonces encendió una llama. El fuego comenzó pequeño, casi insignificante, pero en cuestión de segundos tomó fuerza, alimentándose de los restos de gasolina que quedaban en el vehículo. Las llamas se alzaron como criaturas vivas, iluminando la cara de Rafael con tonos naranjas y rojos, proyectando sombras que se movían detrás de él como espectros silenciosos. Mientras el fuego consumía el coche, Rafael sintió una mezcla de liberación y vacío. Era como si estuviera quemando no solo un objeto abandonado, sino todo lo que había dentro de él: su dolor, su rabia, sus culpas, sus preguntas sin respuesta. Pero el cielo observaba. Jesús observaba. Nada pasa inadvertido para él. Cuando el fuego alcanzó su punto máximo, las llamas formaron un espectáculo casi hipnótico. Y fue entonces cuando, entre el resplandor caótico del incendio, algo llamó la atención de Rafael. Una sombra, una silueta pequeña, permanecía dentro del coche. No se movía, no temblaba, no caía.
Estaba allí, quieta, como si el fuego no la tocara. Rafael entrecerró los ojos, confundido. Se acercó un poco más, movido por una mezcla de curiosidad y temor. La silueta seguía intacta, asegurada en el salpicadero del vehículo, como si estuviera protegida por una fuerza invisible. Y entonces lo vio, con total claridad. Una imagen de la Virgen María. Pequeña, sencilla, de esas que muchos colocan en el coche para protección. Estaba allí, entera, sin una marca de fuego, sin una mínima quemadura, sin perder el color. El aire pareció detenerse. Los sonidos desaparecieron. El corazón de Rafael falló un segundo. ¿Cómo era posible? Las llamas, que habían consumido todo el coche, habían pasado alrededor de la imagen, pero no habían tocado el pequeño rostro de María. Era como si un muro invisible hubiera protegido aquella figura. Un muro que ningún fuego humano podía cruzar. Rafael retrocedió un paso, con la respiración temblorosa. Sintió algo que no sentía hacía años, temor sagrado. No miedo del fuego, sino del misterio, del milagro. Y en aquel silencio profundo, en aquella soledad rodeada de cenizas, por primera vez en 6 años, sintió algo en el interior de su pecho, un calor suave, casi imperceptible, como una mano que toca un corazón congelado y lo invita a latir de nuevo. No sabía explicarlo, pero sabía una cosa. Jesús había visto todo. Jesús había llegado exactamente en el momento en que él lo desafió. Y no con ira, no con castigo, sino con un acto de amor. El fuego quemó el coche, pero dejó intacta la imagen que representaba aquello que Rafael más había rechazado. La fe, la esperanza, la protección divina. En ese instante, supo que algo había comenzado dentro de él. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. La herida que lo alejó de Dios. Después de aquella noche en que el fuego iluminó el terreno baldío de San Miguel del Valle, vale la pena volver atrás y entender quién era realmente Rafael Montes, y cómo un hombre que alguna vez caminó con fe pudo llegar a un punto tan profundo de oscuridad interior. Rafael nació y creció en ese mismo pueblo. Su vida siempre fue sencilla. Trabajó desde joven como mecánico, ayudando a todo el que lo necesitaba. Conoció a Clara, el gran amor de su vida, cuando ambos tenían poco más de 20 años. Ella era costurera, hija de una devota mujer que siempre la llevaba a misa. Clara tenía una fe tan serena que parecía iluminar cualquier lugar donde entraba. Rafael, aunque no era tan religioso como ella, encontraba paz en acompañarla a la iglesia los domingos. Durante muchos años, fueron un matrimonio unido, respetado y querido por todos. Vivían en una casita de madera al final de la calle del Rosario, un lugar rodeado de árboles y flores que Clara misma cuidaba con cariño. Allí construyeron sus sueños, rieron juntos y enfrentaron las dificultades de la vida apoyándose mutuamente. Pero la vida, a veces, golpea donde más duele. Cuando Clara enfermó repentinamente, todo lo que Rafael creía se vino abajo. Los médicos no supieron explicar por qué su salud se deterioró tan rápido. Y aunque la iglesia del pueblo rezó por ella, y aunque Rafael se arrodilló por primera vez con verdadera desesperación, Clara no logró resistir. Su muerte no solo apagó la luz de la casa, apagó también la luz del corazón de Rafael. Los días posteriores fueron silenciosos, largos, pesados. Las flores del jardín se marchitaron porque nadie más las cuidaba. Las persianas de la ventana quedaron cerradas durante semanas. El taller mecánico, que alguna vez fue su orgullo, comenzó a perder clientes. Rafael ya no tenía ánimo ni concentración para trabajar. Su cuerpo seguía presente en San Miguel del Valle, pero su alma parecía haberse quedado enterrada junto a Clara. Con el tiempo, la tristeza se convirtió en rabia. Y la rabia, en rechazo a todo lo que antes le daba sentido. Cada vez que escuchaba las campanas de la iglesia, sentía un golpe en el pecho, como si le recordaran que sus oraciones jamás fueron respondidas. ¿De qué sirve rezar?, pensaba. ¿Para qué creer en un Dios que te arrebata lo que más amas? Las personas del pueblo, especialmente los más ancianos, trataban de acercarse a él.
Algunos le dejaban comida frente a la puerta. Otros lo invitaban a la misa de los sábados. Pero Rafael se cerró completamente. No quería consuelo. No quería palabras. No quería fe. Así fue como, poco a poco, se convirtió en el hombre solitario de la calle del Rosario, aquel que evitaba a todos y que no permitía que nadie hablara con él sobre Dios. Su taller finalmente cerró. Los ahorros acabaron. Y la soledad comenzó a destruir lo que quedaba de su estabilidad emocional. Por fuera, Rafael parecía fuerte, casi indestructible. Pero por dentro, era como ese coche abandonado en el terreno, oxidado, roto, olvidado, consumiéndose lentamente sin que nadie lo notara. La carta que recibió el día anterior al incendio fue el golpe final. Una notificación oficial comunicándole que perdería los derechos sobre el taller definitivamente. El último pedazo de su vieja vida se derrumbaba. Esa noche, Rafael salió por San Miguel del Valle sin dirección. Sus pasos lo llevaron casi sin querer hasta el coche abandonado. Un coche que, sin él saberlo, sería el escenario donde Dios escribiría una nueva página en su historia. Y esa herida, la que comenzó con la muerte de Clara, sería justamente el punto donde Jesús tocaría su alma por primera vez después de tantos años de silencio. Porque Dios no entra por la fuerza. Dios entra exactamente por la parte que más duele. Y en el corazón de Rafael había una herida tan grande, que solo un milagro podía llegar allí. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. La noche en que el fuego despertó al cielo. La noche en que Rafael caminó sin rumbo por las calles silenciosas de San Miguel del Valle, algo en el ambiente parecía anticipar que aquel no sería un día más. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas que ocultaban cualquier rastro de luz. La brisa caliente arrastraba el olor de la tierra seca y de las flores marchitas, como si el propio pueblo respirara lento, triste, cansado, del mismo modo que Rafael. Sus pasos, torpes por el cansancio emocional, terminaron llevándolo hasta las afueras del pueblo, al viejo terreno baldío donde se encontraba el coche abandonado. Ese lugar era casi un reflejo perfecto de lo que él sentía: olvidado, roto, inútil, sin nada más que ofrecer. El coche llevaba meses allí. Todos en el pueblo lo sabían, pero nadie lo movía. Algunos decían que le perteneció a un hombre que había dejado San Miguel del Valle después de una fuerte crisis familiar. Otros aseguraban que fue robado y abandonado después. Para Rafael, sin embargo, aquella noche, no importaba su historia. Lo que importaba era lo que ese coche representaba para él. Un objeto vacío que se prestaba a convertirse en el escenario de su rabia acumulada. Rafael se detuvo frente al vehículo. Miró sus puertas abolladas, los vidrios rotos, la pintura comida por el tiempo. Todo aquello le recordaba la sensación de que su propia vida había sido destrozada de manera similar. «Yo también estoy así», murmuró. El terreno estaba en silencio, excepto por el sonido distante de algunos grillos y el soplo suave del viento moviendo arbustos secos. La soledad del lugar parecía amplificar el estado mental de Rafael, envolviéndolo en una especie de oscuridad emocional que llevaba meses creciendo sin control. Ese fue el momento en que su frustración explotó. De repente, golpeó el capó del coche con fuerza. 1, 2, 3 veces. Cada golpe era como un grito reprimido. Cada golpe era un reclamo que nunca había podido expresar. «¿Dónde estabas cuando todo se derrumbó?», gritó al cielo, con la voz rota. «¿Dónde estabas cuando perdí a Clara? ¿Por qué nunca me escuchaste?». No había nadie allí para responder. Solo él, el eco de sus palabras y la sombra del coche que parecía observarlo en silencio. Pero dentro de Rafael había algo más que rabia. Había una necesidad desesperada de una señal, de una respuesta, de algo que rompiera el silencio de 6 años. Fue entonces cuando la idea, quebrada y peligrosa, cruzó por su mente. No era una idea pensada. Era impulsiva, nacida del dolor y del cansancio. Metió la mano en el bolsillo y sacó su viejo encendedor.
el mismo que usaba todas las noches para encender un cigarrillo que nunca terminaba. Miró el coche con los ojos llenos de un brillo extraño, una mezcla de desafío, desesperación e incredulidad. Si Dios existe, si de verdad está ahí arriba, que detenga esto. Se agachó, recogió algunos pedazos de tela sucia y papel que estaban dentro del vehículo. Luego los empapó con los restos de gasolina del tanque perforado. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Temblaban por la intensidad de su dolor. Aproximó el encendedor. La llama pequeña tembló como si vacilara entre encender o apagar. En un acto casi simbólico, Rafael sopló profundo. Y encendió. En segundos, una lengua de fuego se extendió por el interior del coche, avanzando como un animal salvaje que despierta después de años dormido. Las llamas crecieron rápido, alimentándose de la tapicería vieja, del combustible restante y de las partes de papel y tela. El olor a plástico quemado comenzó a llenar el aire. El sonido del fuego estallando resonaba como un latido feroz en el corazón de la noche. Rafael dio unos pasos hacia atrás, observando el espectáculo. Su rostro se iluminaba con reflejos anaranjados. El fuego parecía bailar frente a él, moviéndose con violencia, como si respondiera a la furia que él cargaba dentro. Pero, en medio del caos de las llamas, algo perturbó su concentración. Algo no ardía. Dentro del coche, justo en el tablero, había un pequeño objeto que se mantenía firme. Algo que no se movía, no caía, no se consumía. Al principio, Rafael pensó que era un pedazo de metal o un adorno cualquiera. Pero mientras las llamas crecían y envolvían todo, aquel objeto seguía allí, ileso, casi iluminado por un brillo propio. Frunció el ceño. Dio un paso adelante. Las llamas parecían rodearlo, pero no tocarlo. Cuando la intensidad del fuego bajó un poco, pudo verlo con claridad. Era una imagen de la Virgen María. Pequeña, sencilla, de esas que muchos colocan en el coche para protección. Pero no solo estaba ilesa, estaba perfectamente limpia. Sin hollín, sin quemaduras, sin el más mínimo daño. Era imposible. Rafael lo sabía. Él había incendiado el coche con sus propias manos. Y aún así, allí estaba ella. Intocable. Inmóvil. Presente. Una sensación helada recorrió su espalda. Su respiración se cortó. Y entonces, por primera vez en muchos años, su corazón, tan endurecido por el dolor, se estremeció. No estaba solo en esa noche. Dios había visto su gesto. Jesús había presenciado su grito de desesperación. Y había respondido con un signo que ningún hombre podría ignorar. El fuego consumió el coche, pero no pudo tocar a la madre. Y ese fue el comienzo del milagro que cambiaría la vida de Rafael para siempre. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. El silencio que habla más que 1000 palabras. El fuego finalmente comenzó a ceder. Lo que minutos antes había sido una llamarada viva, furiosa y amenazante, ahora se reducía a brasas anaranjadas que chisporroteaban débilmente en la oscuridad. El olor a humo se mezclaba con el aire caliente de la noche, formando una capa espesa que hacía arder los ojos. Pero Rafael no parpadeaba. No podía. Allí estaba él, inmóvil, mirando fijamente la imagen de la Virgen María, todavía intacta en el tablero del coche consumido. El contraste era casi imposible de comprender. Todo alrededor era destrucción, cenizas, metal retorcido, excepto ella. Esa pequeña figura permanecía con un rostro sereno, como si no hubiera pasado nada a su alrededor. Rafael sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No puede ser, murmuró con un hilo de voz. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, dejándolo solo con aquel milagro inesperado. La noche parecía contener la respiración, y hasta los grillos se habían silenciado, como si la naturaleza misma percibiera la presencia de algo sagrado. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. El suelo bajo sus pies estaba caliente, casi quemándose, pero él no se detuvo. Necesitaba ver aquello más de cerca, asegurarse de que sus ojos no lo estaban engañando. Cuando llegó a la puerta calcinada del coche, estiró la mano, pero la retiró de inmediato.
El metal ardía como si aún estuviera vivo. Entonces rodeó el vehículo por el lado menos dañado y encontró un espacio por donde podía mirar mejor. Allí estaba ella, rodeada de hollín y cenizas, pero sin una sola marca. Y fue en ese momento que Rafael sintió algo en su interior que no había experimentado desde la muerte de Clara. Una punzada de humildad. No vergüenza. No culpa. Humildad. Esa sensación que aparece cuando alguien se da cuenta de que no tiene control sobre nada, y que algo infinitamente mayor está obrando. Su respiración se volvió entrecortada. Sus manos temblaron. Las piernas parecían a punto de fallarle. ¿Por qué? Susurró. Porque justamente ahora. No era una pregunta al viento. Era una pregunta que salía desde lo más profundo de su alma rota. Durante años, había desafiado a Dios. Había cerrado el corazón. Había gritado su dolor en silencio. Y ahora, frente a él, había una respuesta tan clara que dolía. La Virgen María, intacta entre las cenizas. Una imagen que no debería existir después de semejantes llamas. Un mensaje silencioso, pero más fuerte que cualquier sermón. Rafael dio un paso atrás y se llevó la mano al pecho. Sentía un peso que no sabía explicar, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose, abriéndose, despertando después de tanto tiempo dormido. El fuego terminó de apagarse del todo, dejando el lugar en una oscuridad casi absoluta. La única luz provenía de pequeños puntos rojos entre las brasas, como ojos diminutos observándolo. El silencio era tan profundo que el simple latido de su corazón parecía ensordecedor. Y en ese silencio, Rafael escuchó algo. No fue una voz audible. No fueron palabras claras. Fue una impresión. Un pensamiento que no parecía suyo. Un susurro que se clavó en su mente como si alguien lo dijera directamente al alma. Estoy aquí. Rafael se estremeció. Miró a su alrededor, casi esperando ver a alguien. Pero estaba completamente solo. Aún así, no lo estaba. Y lo sabía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de rabia ni de frustración. Eran lágrimas antiguas, retenidas demasiado tiempo, que salían finalmente porque algo en su corazón congelado empezaba a derretirse. Se tapó la boca con la mano, intentando contener un sollozo que escapó de todos modos. Clara, susurró sin querer. Era como si, al ver aquel milagro silencioso, hubiera sentido por primera vez desde su muerte que no estaba abandonado, que no era invisible, que alguien lo había escuchado, incluso en su peor momento. El viento sopló suavemente, moviendo las cenizas del suelo. Y, extrañamente, una pequeña parte del cabello chamuscado del coche cayó justo a los pies de Rafael, dejando ver con más claridad la imagen de la Virgen. Era como si la misma noche quisiera que él la mirara sin desviar los ojos. Que él entendiera. Que él viera. No había sermones. No había voces. No había campanas. Solo un coche quemado, y una imagen milagrosamente intacta. Y Rafael, por primera vez en 6 años, sintió algo que había olvidado por completo. Paz. Una paz suave, tímida, pero real. Una paz que le acariciaba el corazón como una mano materna que consuela a un hijo perdido. Esa noche, en ese terreno abandonado, Rafael descubrió algo que nunca imaginó volver a sentir. Que Dios aún estaba allí. Que nunca lo había dejado solo. Y que lo había esperado pacientemente, incluso en su rebeldía. El milagro no fue solo la imagen que no se quemó. El verdadero milagro fue que su corazón empezaba a despertar. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. La madrugada del incendio. La madrugada del 17 de agosto llegó silenciosa a San Rafael de los Vientos. No había luna, solo un cielo denso, opaco, y un viento extraño que soplaba como si advirtiera algo. En el pequeño taller de don Ernesto, la quietud reinaba. El auto viejo que llevaba días intentando arreglar, ese coche que parecía resistirse a voltar a la vida, descansaba bajo un teto de madera antigua e rangente. Dentro del coche, como siempre, estaba la pequeña imagen de la Virgen María, que él mantenía allí por respeto al dono anterior. Mientras tanto, a unas calles de distancia, Héctor, con su rabia acumulada,
caminaba con pasos duros. Llevaba o coracao cheio de uma escuridão silenciosa. Nada parecía acalmar aquel torbellino interior. E cuanto mais pensaba no pasado, mais sentía que precisaba probar alguma coisa a alguém. Tal vez ao mundo, tal vez a Deus, tal vez a si mesmo. Caminou sozinho, sob a luz fraca dos postes antigos, até que seus olhos fixaram no pequeno taller de Don Ernesto. A porta estaba trancada, como sempre, mas había uma abertura por onde o ar passava. Héctor se aproximou devagar, observando aquella sombra silenciosa do coche no interior. De repente, em seu peito nasceu uma faísca impulsiva, dolorosa e sem direcao. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Dónde está Dios cuando uno lo necesita? Murmuró, Wase entre dents. Con manos temblorosas, y bajo la presión de un dolor que llevaba años sin sanar, Héctor hizo lo impensable. Tomó una pequeña botella con restos de combustible que había agarrado horas antes en su propio garaje. No sabía exactamente por qué la había guardado. Tal vez una parte perdida de él lo había planeado, o tal vez era apenas un momento de desesperación sin lógica. Se quedó allí, parado frente al coche, mirando el interior oscuro. Si Dios existe, que me lo demuestre. La frase salió de su boca como un desafío, como un grito silencioso contra el cielo que no veía. Héctor arrojó o líquido inflamable por debaixo da porta, atingindo o coche antigo. Enseguida, con maos que Janao sentía, acendeu fósforo. Por instante, a pequeña chama iluminou sua expresao, uma mistura de dor, raiva e profunda solidão. Entonces soltó el fósforo. En cuestión de segundos, una lengua de fuego se arrastró hacia el interior del taller. A madeira antiga comecou a estalar. O coche foi sendo engolido pelas chamas en cuanto o calor aumentaba e o ar parecía vibrar. Héctor deu alguns pasos para atrás, como a respiracao curta. O fogo subía rápido, como se houvese esperado anos por aquele momento. Mas algo inexplicável, fez com que ele não conseguisse ir embora. Ficou ali, parado, observando uma destruicao que ele mesmo había iniciado, e que, curiosamente, não lhe tracia o alivio que imaginara. Dentro do fuego, algo chamou sua atenção. Ele franciu a testa. O fogo avancava, iluminando todo o interior, menos pequeno ponto. Dentro do coche, a imagen da Virgen María permanecía intacta. A chama rodeaba tudo, rugía por todos os lados, mas não tocaba aquela pequeña peca de devocao. Era como se uma parede invisible la protegese. Héctor entreabriu os labios, sem acreditar no que via. Esto no puede ser. O calor era intenso demais, mas seus olhos não conseguían se desviar. A estatua permanecía firme, pacífica, imóvel. Nenhum vestigio de queimadura. Nenhum sinal de fuligem. Nada. Héctor sentiu o coracao acelerar. Algo dentro dele se rompeu. Não de dor, mas de surpresa. De espanto. De temor. Não era possível. Não era lógico. Não era normal. E pela primeira vez em muitos anos, ele não encontrou palavras para desafiar o céu. Justo naquele instante, atrás dele, a voz tremida e soñolenta de Don Ernesto cortou o silencio. Héctor, ¿qué has hecho? O homem virou devagar. Seus olhos estavam mais marejados que furiosos. Héctor não conseguiu responder. Apenas ficou ali, com a boca semiaberta, enquanto atrás dele o fogo rugía, e a pequena imagen brilhava intacta, como se estivesse envolta por uma luz que não vinha das chamas. A madrugada carregaba agora peso sagrado. Algo había acontecido ali. Algo que nenhum dos dois ainda compreendia. Mas que mudaría suas vidas para sempre. El milagro en medio de las cenizas. El fuego consumía el taller con una rapidez aterradora. Las llamas subían por las paredes de madera seca como si fueran guiadas por una fuerza descontrolada. Don Ernesto, ainda en choque, correu para tentar salvar algo, cualquier coisa, mas o calor era insuportável. Ele tosia, tentábase aproximar, mas o fogo obrigaba a recuar. No entres, te vas a quemar, gritou Héctor, com a voz quebrada. Don Ernesto parou, ofegante, olhando o homem que até então era apenas uma sombra amarga na cidade. O velo respirou fundo e respondeu. ¿Por que hiciste esto, hijo? Héctor desviou o olhar. Não havia mais raiva nele, apenas veicio enorme que se misturaba con vergonha e incredulidade. No lo sé. Pensé que quemarlo todo me ayudaría a callar lo que llevo por dentro. O fogo rugía, iluminando o rosto dos dois con brillo alaranjado intenso. En ese caos, a imagen da Virgen María seguía inmóvel dentro do coche, envolta por uma luz suave,
completamente intacta, como se as chamas simplesmente a ignorassem. Don Ernesto franciu os solos, ensugando as lágrimas causadas pela fumaca e pela dor. ¿La ves? Ni el fuego la toca. Eso no es casualidad, Héctor. O homem de paso para máis perto, como se fose puxado por algo mayor do que ele. Seus solos estaban fixos naquela pequeña figura. Esto no debería estar pasando. Todo ahí dentro debería haberse quemado. Era verdad. Las herramientas, los asientos, el tablero, los cables, las telas, todo se desmoronaba, todo se volvía negro. Pero la imagen, no. Permanecía como si estuviera dentro de un cristal invisible. En Tao, algo inesperado aconteció. Una viga del techo cedió, cayendo con violencia justo sobre el coche. Don Ernesto cerró los ojos, convencido de que esta vez, sí, la imagen sería destruida. Pero cuando el polvo y el humo se disiparon, seguía allí. Impoluta, intacta, brillando ainda máis forte. Héctor de paso atrás, como si aquel avisao tivese literalmente tocado seu peito. No puede ser. Esto es imposible, murmuró, sentindo algo quente subir a garganta. O vento daquela madrugada mudou. Tornouse máis suave, quase reconfortante. E tanto Héctor cuanto don Ernesto sentirán uma presença, nao física, más poderosa. Uma paz estrana envolveu a ambos, como si alguien máis estivese ali, observando tudo, protegendo tudo. Don Ernesto colocó a mão no hombro de Héctor. Jesús está intentando hablarte, hijo. Y lo está haciendo de la manera que sabe que vas a entender. Héctor se afastó pouco, colocando as mãos no rosto. ¿A culpa o esmagaba? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si yo fui el que provocó esto. Porque él no te mira como tú te miras. Respondeu don Ernesto, con a voz basa, porém firme. Él ve lo que tú puedes ser, no lo que hiciste esta noche. O fogo comecaba a baixar, já tendo consumido quase tudo. Só restaban brasas e fumaca. Mas a imagen seguía allí, en pé, como testigo silenciosa de algo sagrado. Héctor finalmente se aproximó dela. Se ajoelou, sem entender por qué. Não era religioso. Nunca había se ajoelado nem diante de Deus nem diante de ninguém. Mas algo dentro dele cedeu. Peso antigo, uma dor profunda, uma muralla que parecía ter sido quebrada pelas propias chamas. Con a voz embargada, él susurró. Si realmente estás ahí, si de verdad me estás mirando, dime qué quieres de mí. Y en ese instante, aunque no hubo voces ni relámpagos, Héctor sintió una certeza que no venía de él. Algo suave, cálido, como una respuesta que no se escucha, pero que se siente. Don Ernesto observaba en silencio. Él sabía que aquella noite nao era apenas accidente, nemu ataque, nemuma tragedia. Era o inicio de algo. Chamado. Despertar que vina sendo preparado a muito tempo. E diante daquela imagen intacta, daquelas cinzas que ainda fumegaban, Héctor percebeu que tal vez, pela primeira vez na vida, nao estivese socino. A madrugada abancaba, e a luz tenue do amanecer comecaba a aparecer no horizonte de San Rafael de los Vientos. Mas dentro daquele taller destruído, algo estaba nascendo. Algo que mudaría o destino de Héctor para siempre. Un hombre nuevo. El sol ya había subido cuando la multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero algo había cambiado en el aire. La noticia del milagro corría por San Rafael de los Vientos como un susurro sagrado. La Virgen no se quemó. Jesús protegió la imagen. Algo grande pasó esta madrugada. En cuanto hizo, dentro do taller destruído, Héctor permanecía sentado sobre pedaco de madeira caída, segurando a cabeza entre as mãos. Sua respiração ainda era pesada, mas nao por medo, e sin pelo impacto de tudo o que había vivido. Don Ernesto, con paciencia de pai, sentóuse ao lado dele. Hijo, no tienes que cargar esto solo. Héctor levantó os solos, ainda vermelos de tanto chorar. Ernesto, yo arruiné tu taller. Destruí tu coche. Y casi te lastimo. ¿Cómo puedes hablarme así? Ovelo suspiró profundamente. Porque Jesús hizo esta imagen resistir el fuego para decirte exactamente esto. No eres tus errores. Esas palabras atingirán Héctor, no centro do coracao. Ele olhou para a imagen intacta da Virgen María, colocada agora sobre uma mesa salva das chamas. A pequeña imagen parecía irradiar uma paz que o envolvía, como se dissese, ainda a camino, ainda a jeito. Don Ernesto continuó. Lo que pasó anoche no fue un castigo. Fue una oportunidad. Héctor balancó a cabeza devagar. Yo quisiera creer eso.
Pues créelo, porque este pueblo ya te perdonó. Y Dios te perdonó antes que todos nosotros. Aquella frase desmontó o que restaba dar resistencia de Héctor. Él le colocó as maos no rostro e choró. Nao de culpa, más de alivio. De libertacao. A mudanca comeca a aparecer. Durante toda a mana, moradores voltar a mao local trazendo café, paes, ferramentas e até mantimentos para don Ernesto. Mas muitos tamén vinam apenas para ver Héctor, e algo surpreendente acontecía. En vez de rejeitalo, o acollam. Doña Amparo foi a primeira a abracalo. Dios te estaba esperando, hijo. Y nosotros también. Depois viera moments que ele mal conecia, ofrecendo ajuda para reconstruir o taller. Criancas se aproximaban tímidamente para ver a imagen milagrosa. Muleres rezaban con tercos nas maos, pedindo pela nova vida de Héctor. Aquilo deixaba atónito. No entiendo, ¿cómo pueden recibirme así después de lo que hice? Don Ernesto sorrió. Porque todos aquí sabemos que Jesús transforma el fuego en luz y las ruinas en nuevos comienzos. O momento da entrega. A tarde, Héctor pediu algo inesperado. Ernesto, quiero ir a la iglesia. Ovelo abriu sorriso emocionado. Ele o guiou até a pequeña capela de San Rafael de los Vientos, onde o padre Ramiro, já informado do acontecido, os esperaba na porta. Héctor, he oído lo que pasó, ¿quieres hablar? Sí, padre, pero más que hablar, quiero cambiar. Entraram na igreja silenciosa. A luz atravesseia os vitrais, iluminando o corredor con cores suaves, como uma bencao. Héctor caminó lentamente até o altar, sentindo cada paso como se estivese tirando peso das costas. Ali, diante da cruz, ele murmuró. Jesús, no sé cómo comenzar, pero gracias por no darme la espalda cuando yo te la di tantas veces. Foi o primeiro ato de fe sincero de sua vida. E en cuanto ele rezaba, don Ernesto, que asiste de longe, con lágrimas discretas, sabía que estaba vendo nacer o mem completamente novo. Novo inicio. Nos días seguintes, algo inspirador tomou conta de San Rafael de los Vientos. Voluntarios ajudaram a limpar e reconstruir o taller. Vecinos montaram uma campana para comprar ferramentas novas. A historia da imagen milagrosa se espalhou pela região. Peregrinos comecaram a visitar a pequeña capela, pedindo para ver a imagen que nao se queimou. É o máis surpreendente. Héctor pasou a trabalhar diariamente ao lado de don Ernesto, aprendendo mecánica e ajudando a restaurar o propio lugar que había destruído. Ele conversaba máis, sorría máis, ouvía máis. A sombra que o acompañara por anos parecía finalmente terse disipado. Uma tarde, en cuanto recolocaban tabuas novas no teto, Héctor parou, ensugou o sue e disse: Ernesto, gracias por creer en mí, incluso antes de que yo creyera en mí mismo. Ovelo sorriu con ternura. No fui yo, Héctor. Fue él. Yo solo seguí el ejemplo. Héctor levantou o olhar para o céu. Agora sem raiva, sem revolta, sem dor. Mas con gratidão, porque naquele lugar onde había apenas cinzas e destruicao. Jesús había feito o imposible. E assim, entre maos calejadas, perdao oferecido e fer renascida, terminaba a historia de uma noite que comecou en fogo. E terminou en milagre.